Los deshabitados, de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pablo respiró tranquilizado por el contacto de las llaves. La con León, le había recomendado su tía Teresa, sin sacarlas del bolsillo mientras daba los últimos pasos hacia la casa. Separó las dos de forma tubular y comenzó a palpar entre dos dedos las tres llaves planas, atento a lo que las yemas pudieran encontrar. El pulgar se detuvo sobre un relieve irregular que presionó fuertemente, como si la llave, a modo de sello, pudiera imprimir su forma leonada. La sacó del bolsillo y reclinó la cabeza sobre un hombro para dejar pasar la luz que llegó por encima del otro. Era la del león. Satisfecho, hundió la llave en la cerradura que servía de ombligo a su sombra. En el vestíbulo lo esperaba un olor picante, claramente diferenciado de la acre humedad que resumaban todas las cosas de la casa, y no tanto por la matiz, sino por la actitud solapada, tan distinta de la rústica y confiada sencillez con que el otro salía al encuentro de todos, con que parecía ocultar la parte más temible de su olor, presentando una aparente debilidad detrás de la cual se advertía, mal disimulada, la presencia de un poder soporífero y letal. Subió las escaleras, olfateándolo distraídamente. En el rellano sintió sobre la mejilla el fresco roce de la cabecita de negro que sus tías cultivaban en una maceta, y reconoció el aleteo del canario. Para él siempre es de noche, pensó mientras miraba la puerta del dormitorio de sus tías a la izquierda, la del suyo a la derecha y la del baño al centro. Las tres estaban cerradas. Trató de entrar al baño, pero la puerta no se abría. Apoyó el hombro para empujarla mientras sus manos accionaban el picaporte, y como cediendo a la presión de su cuerpo, la puerta pareció emitir un silbido seco, con una debilidad sostenida que no parecía indicar el comienzo ni el término del otro más fuerte, sino la duración de una fuerza que se complacía en limitar su poder. Dobló las piernas y descendió con el tronco rígido hasta que su ojo encontró el de la cerradura. No se veía nada, pero por ese orificio salía como un filamento aguzado el mismo olor que lo recibió en la puerta de calle. De cuclillas, agarrándose los tobillos para ayudar a caminar a sus piernas, dio 3 o 4 pasos hasta llegar junto a la puerta de sus tías. Nuevamente su ojo buscó el de la llave. Tampoco vio nada, y el mismo olor, algo más débil, escapaba continuamente. Bajó la cabeza y la dejó colgando entre sus rodillas y aguardó un momento más en esta posición, tratando de sorprender algún ruido. Como dotado de un don de ubicuidad y de transparencia, el silbido surgía a su espalda o delante de él y desaparecía después, dejándole la inquietante curiosidad de presentir el lugar de su nueva aparición. Surgió de nuevo en la escalera, cuando el aleteo del canario, al concluir, lo dejó reinar solo con la de la angustiosa respiración de un asmático. Apoyó las manos en el suelo y se fue gateando hasta la puerta de su dormitorio. La abrió. Las ventanas estaban abiertas y un aire fresco circulaba vivamente agitando las delgadas cortinas azules. Acuclillado con las orejas tapadas por sus rodillas, se quedó mirando el rectángulo de cielo que se abría al frente.
Hubiera querido ver contra ese fondo monótono la cruz de alguna iglesia lejana, como dos flechas negras encontrándose en el espacio, o la curva sigilosa de algún gato sobre el tejado. Pero no había más que un cielo ceniciento, en el que la delgada nubosidad que lo cubría tomaba la apariencia de una piel, porque resistía el soplo del viento y mantenía fija la disposición de sus manchas. Se levantó, cruzó la habitación y se sentó en la cama. Con la mirada extraviada en los confusos arabescos de la alfombra, comenzó a desnudarse lenta y desganadamente. Una extraña serenidad crecía en su espíritu mientras sus manos se movían negligentemente. ¿Cómo pudo haber sucedido? ¿Un descuido quizás? La llave blanca del calentador con esa desportilladura negra en un extremo un poco abierta. Salen sin darse cuenta. Puede ser. Y las ventanas abiertas y las puertas cerradas, sobre todo la del baño, con llave o algo así. Tal vez el cesto de ropa sucia. Eso es distinto. Además, querían morirse. Siempre estaban diciendo eso. Se dice, es mejor. Si sufría, ahora descansa. Debe ser así. ¿Ya lo sabrán? Quizás. Porque él salió a las 10. No, un poco antes. Eran las 9:30 nada más. La tía Teresa le dijo, apúrate que ya son las 9:30, no vas a llegar. Pero llegó. Aún no había comenzado la película. Menos mal, porque hubiera sido lamentable perder la primera parte, esa del viaje en el tren donde... ¿A qué hora terminó? A las 12 más o menos. Entonces 2 horas. Pero no. Seguramente hicieron alguna cosa después. Lavarse, por ejemplo. ¿Para qué ya? 1 hora y media, digamos. Será suficiente, tal vez. Pero no será al mismo tiempo. Una resiste más que la otra. La tía Flor primero. Claro. Sobre todo porque ella deseaba más. Ya no resisto, dijo. Era cierto. La tía Teresa es distinta, o era distinta, más gorda. ¿Dónde habrán dejado a Muñoz? Debe estar abajo, porque si no, haría algo. Ladraría. Quizás lo hizo y ya no. ¿Y el canario? Sí, él y el canario serían los únicos. Porque era ciego les dio pena. ¿Y él por qué? ¿Por qué? La tía Flor no parecía quererlo mucho. La tía Teresa sí. Ella lo quería algo, aunque uno nunca puede saber. ¿Quién abriría la ventana? Seguramente la tía Teresa. ¿Podría dormir? Haría lo posible. Porque de todas maneras, ¿qué podía hacer él? Nada. No iba a entrar en ese dormitorio. Además, si ellas lo hacían era porque querían hacerlo. Y Lucía, dormida. Mañana ella y toda la gente del barrio lo sabrían todo. Le preguntarían cómo pasó y muchas cosas más. Y si no pasa nada, mejor. Así podría seguir de vacaciones en esa casa y ver a Luisa. Pero no, algo tenía que suceder.
¿Qué haría entonces? ¿Al internado o a la casa de su madre? Preferible a la casa de la madre. El internado en vacaciones era terrible. Todo el día en el patio, con uno o dos compañeros más y una pelota, y siempre bajo la mirada del hermano de turno. Ese de pelos parados seguramente, el peor. Se deslizó bajo las sábanas y separó las piernas para que las plantas de sus pies recogieran la frescura refugiada en los ángulos de la cama. El trino del canario atravesó su sueño y tendió una frágil escala por la que su conciencia trepó lerdamente hasta la superficie. ¿A qué hora se quedaría dormido? Eso no importaba. ¿Qué hora era en ese momento? Tampoco importaba. ¿Qué haría? Levantarse. ¿Para qué? Ya vería. Primero ver si Muñoz estaba abajo. Antes de abandonar la cama, alargó y levantó el labio inferior para soplarse dentro de la nariz. Esto es lo que yo necesito, se dijo. Aire.